Muy bien, pues buenas tardes a todos. Qué alegría volver a compartir. Y hoy quiero ir directamente al texto porque tengo muchas cosas por deciros. Así que vamos a ir al texto directamente, vamos a seguir nuestra serie de Marcos. Marcos capítulo 10, del versículo del 32 al 45, ¿vale? Vamos a leer esos 13 versículos. Marcos 10, del 32 al 45. Dice así, lo tenemos ahí en pantalla, ¿no? Dice, versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, dice el Señor, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta ahí la palabra de hoy, el Señor. Pues hoy llegamos, hermanos, a uno de los pasajes clave del Evangelio de Marcos. Pero no solo es uno de los pasajes claves del Evangelio de Marcos en sí, sino que es, yo diría, uno de los pasajes claves de todo el Nuevo Testamento. Marcos aquí nos descubre algo que él pareciera que ha estado deseando decirnos. Hasta el capítulo 10. Nos ha estado poco a poco y progresivamente descubriendo quién es Jesús, por qué tiene la identidad como Hijo de Dios, los milagros que hace, su amor perdonador. Pero aquí nos empieza a descubrir por qué es que ha venido. Hasta ahí el versículo 45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí está el punto. Para dar su vida en rescate por muchos. Y esta descripción del Señor, una vez más Marcos la contrasta fuertemente con la actitud de los discípulos, quienes en lugar de ser siervos, quieren ser grandes y tener puestos de autoridad. Marcos, hermanos, constantemente nos está presentando este contraste una y otra vez. Lo hemos predicado durante más de un año. Entre los discípulos y Jesús, una y otra vez. Él elige sus relatos para decirnos, mirad, mirad, mirad a estos hombres. Mirad a quién ha elegido el Rey que ha venido y que os presento. Estos hombres no dan la talla. Estos hombres son insuficientes, estos hombres son egoístas, estos hombres no entienden, estos hombres tienen el corazón duro. Pero es que a personas como esas es por las que Jesús ha tenido que venir. Por gente así. Ese es el mensaje, hermanos. Y como veremos, nosotros no somos muy distintos a ellos. La misma necesidad que tienen estos hombres y que brotan de estas hojas de perdón, de gracia, de paciencia, es la misma necesidad que tú y yo tenemos hoy de Jesucristo. Somos iguales a ellos, igual de orgullosos, igual de ensimismados. Y si no es por la gracia soberana de Dios, transformadora, tú y yo no podemos hacer nada para acercarnos a Dios. Pero Él ha venido por personas como tú y como yo. Y ese es el mensaje bendito de Marcos. Menos mal que así ha sido.
Tenemos la misma necesidad de rescate por este precioso Salvador. Necesitamos de una manifestación de su gracia sublime hoy mismo, que venga a rescatarnos de nuestro propio corazón orgulloso y egoísta. Así que mi oración hoy es la que hoy quiero trasladaros. Señor, ven a nuestro rescate en este momento mientras exponemos tu bendita palabra. Necesitamos de este Salvador tanto como ellos. He titulado este mensaje La verdadera grandeza. Y la he dividido en 3 secciones sencillas: pasión, ambición, corrección. Para que podáis recordarla. Pasión, ambición, corrección. Empecemos con la pasión, versículos del 32 al 34. Dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Ahora, esta no es la primera vez que Marcos nos presenta a unos discípulos asustadizos, ¿verdad? Marcos una y otra vez nos lo expone. Es un tema recurrente en el Evangelio de Marcos. Estos hombres se asustan. En Marcos capítulo 4 ellos tienen miedo después de que Jesús calma la tormenta, ¿recordáis? En el capítulo 6 tienen miedo después de ver a Jesús caminar sobre el agua en la tormenta. En el capítulo 9 tienen miedo de preguntarle a Jesús porque no entienden algo. Y así una y otra vez Marcos nos muestra que estos discípulos son unos discípulos cobardes. Ellos tienen miedo constante, no dan la talla y en especial se asustan de Jesús mismo. Aún ellos no entienden tantas cosas. Y aunque tienen fe y han dejado todo para seguirle, como hemos visto en el anterior mensaje, aún tienen dudas. No son inmunes al miedo y al temor. Viven asustados estos hombres, porque no han conocido realmente a Jesús como debe ser conocido. Ellos tienen un conocimiento aún parcial del Señor y de lo que ha venido a hacer. Está nublado su entendimiento, es incompleto, lo que los lleva al temor y al miedo una y otra vez en cada cosa que están pasando en su vida, como nosotros. Así es con nosotros, hermanos, ¿verdad? La causa de nuestro temor en este mundo, mientras viajamos siguiendo a Jesús, proviene siempre de una falta de visión de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros, como ellos. No llegamos a entender todavía tantas cosas de quién es Él, y aunque quizás lo confesemos con nuestra boca y lo sepamos recitar, eso no se ha anclado en el corazón todavía. Y por eso tienes miedo. Y luchas con el temor, como lucho yo también. Y el único remedio para curar este mal es el remedio mismo que el Señor Jesucristo les da. Fijaros, versículo 32, sigo leyendo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ante el temor de los suyos, el bendito Señor, en lugar de lamerse las heridas por lo que está a punto de acontecerle, ve esto como una ocasión para ministrar a los débiles. Qué increíble. Y entonces les revela lo que va a acontecerle para levantarles el ánimo e infundirles aliento. Si bien él podría haberse quejado porque en unos días nada más, en horas, va a estar enfrentando un dolor, una pasión sin igual. Pero él no se enfoca en sí mismo, se enfoca en ellos y les ministra, se da. ¿Lo veis? Ahora píntate la escena por un momento. Imagínate el cuadro. Tenéis ahí en esa cuesta subiendo a Jerusalén a un grupo de personas que se dirigen junto con Jesús. No saben lo que ocurrirá, están amedrentados, están muertos de temor. Y ellos, como he dicho, nos representan a nosotros. Tú estás ahí metido en ese grupo. Y yo podría decir que yo era el último, el de más abajo, el que más asustado estoy. Estoy con ganas de regresarme, de volver hacia abajo, de ver lo que me voy a enfrentar. Ese es el cuadro que Marcos nos dibuja. Pero hermanos, la escena es espectacular, porque ese grupo
en el que tú también estás y yo, va liderado por alguien. Él va adelante. Hay uno allí que le pone cara a la situación. Hay uno que aún sabiendo lo que está por venirle, marcha al frente. Y nada se le resiste. Pone el pecho por la situación. Afirma su rostro. Está decidido a ir a ese lugar. A pesar de lo que él sabe que le va a ocurrir. ¿Qué le mueve? ¿Por qué no se echa para atrás? ¿Por qué no zigzaguea? ¿Por qué no titubea? ¿Por qué no vacila? ¿Por qué tanta firmeza por ir allí? Porque para esto ha venido, hermanos. Ha venido a morir por esos cobardes, como tú y como yo. Ha venido a dar su vida en su rescate. Alaba a Dios por eso, porque Él no titubeó y afirmó su rostro. Él va delante de ellos, poniendo el pecho. Y es posible que hoy aquí entre nosotros, hermanos, hayan personas muertas del miedo por algo, que aún luchan con el temor, que el miedo les abruma, les apabulla, porque tienen incertidumbre de qué va a ocurrir. Yo os digo, mirad quién va delante vuestro. Mirad quién se pone delante. No tienes nada que temer. Porque es que lo peor que podría pasarte, tú ya no lo sufrirás nunca. Porque Él está dispuesto a ir allí para echárselo encima. Y es el castigo por tus pecados. Eso es lo peor que te podría ocurrir. Eso sí debes temer, y mucho, a la ira de un Dios santo. Está furioso con el pecador. Pero miradle ahí delante. Marcha al frente. Y nada lo detiene. Porque va a entregar su vida en tu rescate. Por amor. Y si tú hoy confías en este carpintero que va camino a Jerusalén para morir en tu lugar, tú ya no tienes que enfrentar lo más temible, que es a Dios mismo en su juicio. Así que cobra ánimo, hermano. Levántate hoy en el nombre del Señor y ponle cara a la vida. Lo peor que te podría pasar no te va a ocurrir si tú estás en Cristo Jesús. Jamás. Porque Él ya se lo bebió por ti. Él va delante de ti. Y le pone cara. Así que pídele al Señor hoy. Señor, muéstrame que tú vas delante de mí. Muéstrame, revela a mi corazón lo que tú has hecho por mí en esa bendita cruz, para que se me quite la tontería y el miedo. Tú vas delante de mí, Señor. Tú vas delante. Muéstrame en esa colina como tú vas al frente, en mi lugar. Muéstrame tu entrega, tu sacrificio. Déjame verte, Señor, para proclamar, como dice el salmista, Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Jehová está conmigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor va delante de mí y de ti. Ahora está la tercera ocasión en la que el Señor les anuncia a los discípulos que va a entregar su vida, aunque esta vez lo hace con más detalles que las anteriores ocasiones. Les dice que será en Jerusalén, les dice que será más entregado a los gentiles, y además agrega varios detalles de su sufrimiento y su humillación. Hermanos, Él será entregado. Quédate con esa palabra, porque Jesús usa este verbo en voz pasiva. Él será entregado, yo seré entregado. Y será entregado en diferentes formas. Porque en primer lugar será entregado por uno de los 12, Judas Iscariote el traidor. Le entregará con un beso a los gentiles romanos. Pero es que los gentiles romanos lo entregarán a Herodes otra vez. Y cuando lo mandan a donde Herodes vuelve a entregarlo ante Poncio Pilato. Y Poncio Pilato lo entrega ante la muchedumbre para ser crucificado. Él es el entregado. Se deja, hermanos, como una pelota de ping-pong llevar de aquí para allá. Qué humillación para el Rey del universo, ¿no creéis?
Pero es que más que ser entregado por los hombres, hermanos, Él es entregado por Dios mismo. Es su Padre quien le entrega a sufrir la condenación, el castigo por tus pecados. Es el Padre quien lo entrega por amor a ti. Porque de tal manera te amó Dios que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él es el entregado. Y allí va para morir como sacrificio y sustituto por tu maldad y tu egoísmo. Es Dios mismo quien lo hace, hermanos. Y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en el rostro y le matarán, porque esta es la única manera en la que Dios puede perdonar tu pecado. Escúchame eso. Es la única manera en la que Dios puede perdonar. Cuando Dios creó en el Génesis todo ex nihilo, Él pudo decir que sea esto, que sea lo otro, que sea aquello, pero no podía decir que sea el perdón. Porque el perdón siempre demanda de una víctima que pague. El perdón demanda un amor sacrificial que asuma la deuda. Y eso es verdad también entre nosotros. Cuando tú perdonas a alguien, ¿sabes por qué te duele perdonar? ¿Sabes por qué es tan difícil perdonar? Porque tú tienes que asumir la deuda que te ha hecho esa persona. Y tienes que pagarla. Cuando yo te rompo el coche y tú me perdonas, ¿sabes qué? Tú tienes que pagar el coche. Alguien tiene que pagarlo. Tú asumes la deuda. Eso es exactamente lo que Dios tiene que hacer con tu maldad y mi maldad. Él no puede perdonarte así sin más, sino que tiene que asumir el pago de esa deuda que tú le has hecho. Y eso es exactamente lo que ha venido a hacer el Hijo de Dios por ti y por mí. Asumir el costo que eso tiene. Y allí lo ves, plantándole cara a ese monte, donde será azotado y muerto por nosotros. Él es entregado por amor. Esta es la pasión, hermanos. Vamos a ir al segundo punto. Quiero que meditéis un momento en esto. Él es el entregado por ti. Fijaros versículos del 35 al 40. La ambición. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Mira, tú empiezas a notar la actitud de estos dos discípulos con esta pregunta. ¿Habéis visto lo que el Señor acaba de proclamar, no? Y ahora vienen estos, se adelantan en el camino y le dicen: Oye, maestro, mira, si no te sabe mal, ¿nos puedes poner a la derecha, a la izquierda, en los lugares de preeminencia? Les dice eso. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Y además van con una forma de pedírselo. Mira la forma como lo hacen. Maestro, concédenos lo que te vamos a pedir. Pues parece a los niños, ¿no? Yo pienso en mi hijo. Papá, di que sí. ¿Di que sí a qué? Di que sí. Tú di que sí y luego yo te digo qué te voy a pedir. Es lo que están haciendo, ¿no? Di que sí primero, papá. Dame un cheque en blanco y luego yo. Y ojo, hay que tener cuidado con estos dos, porque ya hemos visto cómo se las traen Juan y Jacob. Una vez querían que lloviera fuego del cielo sobre unos. Es que imagínate, darles un cheque en blanco. Te habla un poco de que ellos saben en su interior que esta petición no es del todo lícita. Si te lo digo primero me vas a decir que no. Pero fijaros cómo responde el Señor. Versículo 36. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué respuesta, hermanos? O sea, poneros por un momento. El Señor acaba de decir esto. Y estos se adelantan en el camino y se ponen ahí de frente a hablar con Él. Oye, maestro, mira, que en tu gloria, ¿no? Que cuando te pase ya todo esto, pues garantízanos. Hombre, hay 12 tronos, ¿no? Porque has dicho que todos vamos a gobernar. Así que uno será a tu derecha, otro a tu izquierda. Pues que ese sea el nuestro, ¿no? Mi hermano y yo. ¿Te parece bien? Wow. El Señor les acaba de hablar del martirio. Y en lugar de recibir palabras de aliento, de consuelo, de ánimo, ellos vienen, hermanos, a realizar una petición caprichosa, una ambición.
Su empatía es totalmente nula con el sufrimiento del Señor, ¿lo veis? Están embriagados de sí mismos, están borrachos de orgullo y de deseo de poder. Queridos, cuán grande, cuán malvado es nuestro orgullo, ¿verdad? Que nos lleva a ser totalmente indiferentes ante el dolor de otros. Este es uno de los efectos que tiene cuando tú estás pensando tanto en ti. Y es que quitas la mirada del dolor de otros. Eres incapaz, eres indiferente. El orgullo te hace indiferente al dolor de los demás. Alguien que se preocupa poco por los demás es alguien que está muy preocupado por sí mismo. No te lo preguntes más. No le preguntes más al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me cuesta tanto amar a mis hermanos, a mi esposa? Estás embriagado de ti. No hay lugar, no hay espacio para nadie más en ese corazón, porque es que tú eres el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Eres un egoísta. Estás poseído por el espíritu del solomillo, como hemos dicho. Solo mi yo, solo mi yo, solo mi yo, yo y yo. Oh, hermano, si tú lees esto de verdad y causa indignación, dime si no. ¿Cómo es posible? ¿Sabes que Marcos quiere provocar esto en ti y en mí? Quiere que cuando tú leas esto digas, vaya discípulos. Es que de verdad, es que hay que ver, hay que ver cómo son. Terrible. ¿Recordáis al rey David cuando peca con Betsabé? Y Dios manda al profeta Natán al David y le cuenta una historia. Oye, que hay una corderita. ¿Recordáis la historia? No me voy a enrollar. Y David, al ver la historia, dice, ese hombre debe morir. Ese que me has contado, fatal, horrible. Y Natán, ¿qué le dice? Ese hombre eres tú. Esto es lo que Marcos quiere provocar en nosotros. Que cuando tú leas esto, tú digas, no, es que ese hombre eres tú. Esos discípulos sois vosotros. Iguales. No hay diferencia. Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que está ahí. Tú eres Juan y Jacobo. Esa ambición, esa hambre de reconocimiento, ese deseo de gobernar, de mandar, de estar por encima de otros, de que se haga lo que tú digas, de someter a otros bajo tus pies, esa sed de gloria está en tu corazón y en el mío. Esa hambre de estar por encima de los demás y que te sea reconocido. Tú puedes oler esa peste en tu propio corazón, yo te pregunto. O estás tan ciego que dices, no, yo no. Huele a eso entre todos, hermanos, en mayor o menor medida. Tenemos el mismo perfume. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que estamos aquí, no somos así de ambiciosos como estos? A tal punto que somos tan indiferentes a los demás con tal de obtener lo que queremos. Estamos dispuestos a pisarnos, a mordernos el uno por el otro, por un mayor lugar, por un sitio más preeminente. Eso somos. Y estoy hablando de la iglesia, hermano. Estamos ahí caminando, dándonos del codo el uno con el otro. ¿Habéis jugado alguna vez al juego de la silla? El de la música. El que pone música, pone unas sillas, pero falta una silla. ¿Y cuál es el juego? Todos van bailando, ponen pausa, ¿y qué hace todo el mundo? A buscar dónde se sienta. ¿Quién pierde? El que se queda sin silla. Hermanos, nosotros jugamos ese juego constantemente. Constantemente. No estamos mirando quién se queda sin silla, estamos mirando que yo tenga silla. En todas las áreas. Analízate, piénsalo, en la familia, en la iglesia, en tu trabajo. Es el mismo corazón. Hermanos, ¿cuántas veces hemos utilizado a Jesús y al ministerio, los dones que Él mismo nos ha dado, o la posición que nos ha asignado en la iglesia, como plataforma para elevarnos y ser reconocidos y obtener algo de estatus, para que se haga lo que decimos? ¿Cuántas veces lo hemos hecho?
¿Cuántas veces no hemos usado a Jesús como un trampolín, como un medio para alcanzar un fin? Señor, ya sé que te pasa eso, pero garantízame que esto me va a ocurrir. Yo me voy a acercar a Dios porque Él me va a arreglar el matrimonio. Yo me voy a acercar a Dios porque Él va a hacer que yo me case. Yo me voy a acercar a Dios porque Él me va a prosperar. Yo me voy a acercar a Dios para. Y así somos muchos. Qué triste, hermano. Igual a ellos. No somos muy diferentes, hermanos, créanme. Ahí estamos nosotros, con maneras más sutiles de hacerlo. Pero en esa pregunta está el eco de la voz de tu corazón. Concédenos, Señor, los primeros lugares. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos esa ambición en nuestros corazones? Tú te lo has preguntado. ¿Por qué soy tan orgulloso? ¿Por qué siempre me estoy comparando? Yo espero que alguna vez te lo hayas preguntado. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ese anhelo de estar en lugares altos, de reconocimiento? ¿Por qué? Te voy a decir por qué, rápidamente. Porque tú y yo aún no estamos experimentando todas las riquezas de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Por eso. Porque aún hay ceguera espiritual en nosotros. Como en estos 12 discípulos. Y aunque sabemos que Cristo nos ama y nos valora y nos da un lugar de preeminencia, esa verdad no termina de atornillarse aquí, hermanos. No termina de calar acá. Por eso, hermanos, cada vacío que hay en nuestro interior, que no está cubierto en mi corazón por Cristo Jesús y su evangelio y su gracia, se transforma en una búsqueda pecaminosa de rellenarlo. Escucha bien esto. Mira, cada vacío, cada grieta en tu corazón que no está cubriendo Cristo y el evangelio, se transforma en una búsqueda tuya para lograrlo. Si no lo está llenando Cristo, tú lo vas a intentar llenar con algo más. Da igual. El pecado me promete lo que Dios me da en el evangelio. Y como no lo estoy experimentando en Cristo Jesús, lo termino buscando en algún lugar. Y uno de los lugares más comunes en los que lo hago y tú lo haces es en la aprobación, en el reconocimiento de otros. Porque eso me hace sentirme amado y valorado. Y mi corazón es adicto a eso. Lo necesito. Pero esto es algo que Dios ya pronuncia de ti cuando has venido a Jesucristo. Toda bendición espiritual te es dada en Cristo Jesús. Ya la tienes. Pero si no lo crees, lo buscas en otros lugares. Y tristemente podemos buscarlo entre nosotros, disfrazado de cristianismo, hermanos. Oh, queridos, pero el Señor es tan paciente con ellos y con nosotros, que en lugar de darles una patada afuera ya mismo, que bien lo merecerían y nosotros también, los soporta. Y aguarda y sigue trabajando en nuestro corazón. Ese es el Dios que tenemos, como lo hizo con este hombre. ¡Qué paciencia! ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia! Ese es Dios, hermanos. Versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? El Señor le responde que lo que ellos están pidiendo básicamente tiene un precio por pagar. ¿Lo veis? Tiene un precio. Lo que vosotros pedís tiene un precio. Hermanos, creo que a veces nosotros tampoco sabemos lo que pedimos. Tenemos que entender y estar dispuestos en fe, de manera confiada en Dios, en que muchas de nuestras peticiones y anhelos del corazón van a demandar un sacrificio muy grande. Y yo no sé si tú estás dispuesto a eso. Y yo no sé si aquí hoy, eso que tanto anhelas, tú estás dispuesto a pasar por el bautismo que conlleva llevarlo, o que te venga. O que el Señor lo conceda, más bien. Yo os pregunto esto. Eso que deseas tanto, ¿estás dispuesto
asumir el costo que tiene? A ver si lo deseamos tanto de verdad. El Señor les dice, queridos discípulos, no hay gloria sin dolor y sufrimiento en el reino de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Estas dos cosas están conectadas a los ojos de Dios y no hay atajos. ¿Quieres gloria? Tienes que sufrir. Y no se trata de mortificarme a mí mismo, pegándome, como muchos han entendido, sino que Dios va a enviar a tu vida. Él es el que lo hace. Un medio de purificación doloroso para poder luego exaltarte. Eso es los medios que Dios usa. Los lugares más altos en el cielo están reservados para aquellos que beben de la copa que Él beberá y que son bautizados con el bautismo que Él será bautizado. ¿Qué significa eso? La copa es una imagen general del sufrimiento, pero muy específico. En el Antiguo Testamento se hace referencia a la copa como la ira de Dios por el pecado. Y el bautismo aquí se usa como una figura, no tanto del bautismo en agua como lo conocemos, sino una experiencia de inmersión profunda en el dolor y el sufrimiento. Está hablando de su padecimiento en la cruz del Señor. Así que está diciendo, los que quieren tener los puestos más altos en mi reino, tienen que pasar por alguna medida de dolor y sufrimiento por la causa de Dios y su reino. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y esto es una verdad como un pino, hermanos. Yo me lo he inventado. Ahí está, en el texto, y no solo en el texto, sino en todo el consejo de la Biblia. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo ha predicado Krum hace una semana. No hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz, gente. No hay gloria sin cruz. No hay gloria sin pasar por el dolor, por el sufrimiento. Es así como el Señor lo ha establecido. Este es el costo de ser discípulo de Jesucristo, hermanos. Aquí no es, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y te va a ir súper bien. No, vienes a Cristo dispuesto a sufrir por su causa y con Él, no solo. Versículo 39. Ellos dijeron, yes we can, podemos, nosotros lo asumimos. Claro, Señor. ¿Qué tal esta autoconfianza de estos hombres? Sí, podemos, Señor, claro que sí, no hay problema. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo viene? Estamos dispuestos. Queridos, cuánta autoconfianza también en nosotros, ¿no? Sí podemos, claro que sí, Señor, yo puedo. Échame lo que yo le pego un trompo. Sí, Señor, claro, yo estoy listo, vamos. ¿Cuánta autoconfianza, hermanos, tenemos? ¿Conocéis a Pedro? Yo jamás te negaré. Ahí estamos nosotros. Y el Señor nos dice, una vez más, no es que separados de mí, nada podéis hacer. Vosotros no podéis nada, pero yo en vosotros sí. Yo sí en vosotros. Y el versículo 39 dice el Señor, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Jesús les anuncia, y les dice, sí, ¿sabéis qué? Sí, vais a pasar por mucho dolor, lo tengo preparado. ¿Aún no estás preparado para ello? Pero yo los voy preparando para ese momento. Lo haréis. Y esto es justamente lo que pasa, ¿verdad? Jacobo, este hombre que está pidiendo aquí los primeros lugares, es el primero en morir por la espada de Herodes. Lo mata en Hechos capítulo 12. ¿Y cómo termina Juan? Termina sufriendo, aislado en una isla, como un anciano, sufriendo mucho por la causa del Evangelio. Así que sí, hermanos, qué esperanza ver que aunque estos hombres aún no están preparados y son unos ególatras, un día lo harían en el poder del Espíritu Santo.
Y así mismo ocurre con nosotros, hermanos, porque el que preparó en nosotros, el que empezó la buena obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Él en nosotros lo hará. Hoy eres un egoísta, y lo soy yo también, pero un día no lo serás, hermano. Un día se terminará eso, esa lucha por el poder, como en estos hombres. Estos hombres aprendieron la lección. No por su capacidad, no por su fidelidad, sino porque tenían a un Dios grande, fuerte, poderoso y fiel que lo haría en ellos. Nunca los iba a dejar. Él se había comprometido a transformarlos en alguien distinto y lo va a cumplir. Y eso pasa contigo también, si tú estás en Cristo Jesús. La promesa no solo es para ellos, sino para ti. Y un día tú y yo, hermanos, no seremos tan egoístas, no seremos tan orgullosos como somos ahora. Gracias a Él. Bendito sea su nombre. 40 dice el Señor: pero sentados a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Oh, hermanos, qué hermoso aquí ver cómo funciona el Dios Trinidad. El Hijo conoce su rol perfectamente en la Trinidad y no traspasa los límites. Lo hace gozosamente, se somete a su Padre y a lo que Él le ha establecido. Y eso es algo que corresponde al Padre darlo. Yo, ahí no me metas, dice el Señor. Esto lo hace mi Padre, yo no. Esto ya ha sido asignado. Y no está amargado por eso, no está ofuscado por el rol que el Padre le da, sino que en amor respeta sus límites y sabe que es lo mejor. Esto no le corresponde a Cristo. Hermanos, y esta es la actitud que todos debemos tener en el lugar donde Dios nos ha puesto y con el rol que Dios nos ha asignado, ya sea en la familia, en el matrimonio o aún aquí en la iglesia. En lugar de vivir frustrados porque no somos lo que creemos que podríamos ser y la gente se está perdiendo de nuestro talento, en lugar de pensar eso, debemos aceptar humildemente donde Dios nos ha puesto, hermanos, con alegría, y someterme a lo que Dios me ha dicho que me someta, como Cristo lo hace aquí. Y estos lugares además dice que ya han sido preparados, dice el Señor, utiliza el verbo en pasado. Es decir, mira, es que yo no puedo cambiar esto. Es que Dios ya lo ha asignado. Es que esos dos lugares, el de la derecha y el de la izquierda, ya tienen un nombre. Desde antes de la fundación del mundo, mi Padre ya ha establecido quién va a ocupar esos lugares. Y Él se va a encargar de hacer que lo hagan. Así que lo siento mucho, pero aquí yo no puedo otorgar ningún lugar, dice el Señor Jesucristo. Es la soberanía de Dios, hermanos. Que Dios ya ha elegido personas para aún sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor Jesucristo. Es así. No podemos cambiarlo. Dios ya ha preparado esos lugares, pero escucha bien, porque es que ya ha preparado tu lugar también. El Dios soberano que ha preparado esos lugares también tiene un lugar para ti. Y ya está. Él se va a encargar de llevarte a ese punto. Así que confía en Dios. Es un Dios que reina y es bueno para con nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a nuestro último punto. Esta es la ambición. Y ahora vamos a la corrección. Versículos del 41 al 45. 41 dice: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ahora, ¿por qué se enojan, hermanos? ¿Qué pensáis? ¿Por qué los discípulos se enojan con Jacobo y con Juan? ¿Acaso están enojados porque están indignados de cómo han tratado al Señor Jesucristo y de que no se han preocupado por Él, o que son muy orgullosos o algo así? No, hermanos. Aunque el texto no lo dice, nosotros podemos saberlo con cierto grado de precisión, porque Marcos ya nos ha dicho en el capítulo 9 que es que todos los 12 están peleando por ver quién es el mayor. Lo que está ocurriendo aquí, hermano, es que los otros 10 se han enfadado porque estos 2 se les han adelantado y han hecho algo que todos hubieran querido hacer, pero no se les ha ocurrido. Y no han sido tan descarados tampoco. Entonces se enojan, se les adelantan. Es ese tipo de enojo que tú tienes y yo tengo cuando tú vislumbras que alguien
obtiene eso que tú tanto deseas, ¿vale? ¿Lo habéis experimentado alguna vez? Aquí sí. Se llama envidia. Así lo llama Dios. Es un sentimiento grande, corrosivo, negativo, que nos carcome por dentro. Es como un volcán, una sanguijuela que tenemos dentro, al ver que otros obtienen lo que yo quiero para mí. Envidia. Y en este caso, no se envidia algo material, sino que se envidia una posición. Un lugar donde se recibe algo que tu corazón le causa placer, que le gusta, que le hace sentir valioso, que le hace sentir que no pasa desapercibido. Yo quiero eso. Y si otro lo obtiene, me enfado. Envidia. Lo peligroso es, hermanos, cuando nosotros empezamos aquí dentro de la iglesia, sobre todo, a tener envidia los unos con los otros. ¿Y sabes qué? Comenzamos a hacer cosas que a veces no nos damos cuenta para ganarnos lugares y escalar. No tanto porque me importe la gente y quiera servir, sino porque yo quiero ese lugar, porque en ese lugar yo me voy a sentir valorado. Yo voy a poder obtener algo que necesito para mí. Y en pro de ganarme ese lugar, entonces me pongo a hacer un montón de cosas. Y un montón de cosas. Y predico, y ayudo, y hago esto, y hago lo otro. Pero no es tanto mi preocupación el amor de la gente, sino que quiero ese lugar. Hermanos, cuando hacemos eso, cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón, escúchame bien, dejamos de ver la iglesia y a los hermanos como un lugar a donde ir y dar, y empezamos a verlo como un lugar a donde recibir. Yo vengo aquí a recibir. Y como tú no me des, y como el liderazgo no me dé, y como el predicador no me dé lo que yo quiero, me enfado. Me enfado con ellos. Vosotros pensáis que estoy hablando de otra iglesia, ¿verdad? Me enfado. Y yo sé, hermanos, yo sé, porque tengo el mismo corazón vuestro, que aquí hay gente que puede estar muy enfadada con la iglesia por esta razón. Y no quiere más el liderazgo y lo critica porque tienen el espíritu de la sanguijuela que tiene 2 hijas. Dame, 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 dame. Y como no me des, me enfado. Y empiezo a criticar. Y empiezo a hablar mal. Enojo. Oh, hermanos, esto está aquí. Está aquí. En tu corazón y en el mío. Versículo 42, mira lo que les dice el Señor. Mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, los de allí fuera, se señorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, iglesia, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo primero que el Señor te quiere decir a ti, me quiere decir a mí hoy, es que, mira, ¿sabes por qué tú quieres los lugares altos? Porque tú piensas que en mi reino las figuras de autoridad funcionan como funcionan en ese reino de allí fuera, pero no es así. En mi reino, la gente que llega alto es la gente que más sirve, es la gente que más ama, es la gente que más se sacrifica, es la gente que más se humilla. No es como afuera. Cambia el chip. ¿Tienes ese puesto de autoridad? Tienes un buen deseo. El Señor no les corrige el deseo. Lo que les corrige es el medio para llegar a Él. Les dice: es noble. ¿Queréis llegar alto en el reino? Genial. Haced lo que os digo, poneros a servir con un corazón humilde, amad a las personas, morir a vosotros, tomar vuestra cruz, niégate a ti mismo. Deja de embriagarte ya con tu yo y piensa en los demás. En mi reino las cosas no funcionan así, iglesia. El que está en los lugares más altos no se enseñorea, ni manda, ni oprime, ni se lleva a todos por delante, sino que en mi reino el mayor es el que más sirve. En mi reino el más grande es un esclavo.
¿Qué pensáis? ¿Queréis esos lugares? En mi reino, el más grande es el que sirve más, el diácono de todos. Es el que renuncia a sus derechos para ocuparse en los demás. Es el que no demanda, sino que se dona a otros, da. No es el que llama o espera que lo llamen, sino el que llama. Ese. Es el que pierde su vida para ganar la de otros. Es el que se quita en medio para que otros prosperen y suban más que él. En mi reino el más grande es el que se pone en la sombra para que otro reluzca. Ese es el más grande en mi reino. En mi reino el más grande es el que tira el pase, no el que marca el gol. ¿Me entiendes? El que tira el pase para que otro lo marque y se lleve la gloria a él. Ese es el más grande en mi reino. El mayor en mi reino es el que ha renunciado a sí mismo, se ha negado para vivir para otros. Ese es el primero, ese es el líder, ese es un pastor, ese es un padre, ese es el modelo a seguir. Y esa es la figura de autoridad que yo quiero en mi iglesia. Yo te pregunto, hermano, hermana, pastores, líderes que llevan, madres, ¿es esto lo que se puede decir de vosotros? Si hicieran una encuesta aquí en esta iglesia y preguntaran cómo la gente te ve, ¿es esto lo que podría decir de ti? Este hombre ha muerto por nosotros. Se podría poner esa inscripción en tu lápida. Aquí yace un hombre que ya había muerto para darse a otros. ¿Es cierto eso de ti? De mí no, lo sé. Hermanos, y no hay un mayor ejemplo de esto que aquel que está ahí, delante de ellos, poniéndole cara a esa cruz. El Señor Jesucristo. Él es el siervo de Jehová. Él es el mayor de todos. Él ostenta el primer lugar. ¿Por qué? Porque llegó a convertirse en el último de todos. Él llegó a bajar lo más bajo que se puede bajar. Él es el mayor porque fue el que más sirvió, hermanos. Él vino a servir y a dar su vida al rescate por muchos. Y esa palabra allí, rescate, se utiliza para hablar de un pago que se hace para que alguien sea liberado de una esclavitud profunda. Eso es lo que Él ha venido a hacer, hermanos. Y la palabra por significa en sustitución de, a cambio de. Eso es lo que Él ha hecho. El más grande, Jesucristo, vino a este mundo para dar su vida como sustituto de los ambiciosos, de los orgullosos, de los miedosos, de los cobardes, por los indiferentes, por los demás, por los que les cuesta servir. Por ellos vino a morir en su lugar, para cambiarse por ellos y recibir el castigo de su maldad, el castigo que su pecado demanda. Y así pagar la deuda que tienen para poder ser libres del pecado y la condenación. Libres de vivir para sí mismos. Jesús nos quita las cadenas, hermanos. No sé cómo decirlo. Es su evangelio la clave. Para poder ser libres, para amar sacrificialmente y servir a otros como nuestro Maestro nos ha servido. El evangelio es la única solución, es la única cura que tenemos para el miedo, para el egoísmo y para la ambición. Para el hambre de reconocimiento y para la sed de poder. Es el evangelio. Porque en el evangelio, hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros, para contigo. Dios pronuncia tu nombre y dice, eres amado, eres amada. Ya tienes un lugar de preeminencia. ¿Por qué estás buscándolo en otro lugar más? ¿Por qué? Si yo ya te lo he otorgado, lo he pronunciado, ¿me crees o no? ¿Por qué estás buscándolo? El evangelio nos pone en una posición ideal, hermanos, a tal punto de que no necesitamos más la aprobación de otros. No la necesitamos, hermanos. Nos libera para poder amar
sacrificialmente a otros, porque hemos sido amados por el Dios más grande. El amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones, dice Pablo, para que podáis vivir como Cristo Jesús, amando, dándoos, en lugar de estar como la sanguijuela pidiendo. Ahora podemos dar y rebosar. Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. No tenemos que buscarlo más fuera. Así que vive la verdadera grandeza, iglesia. Vive para servir y amar a otros, sabiéndote tú amado por Cristo Jesús primero. Esa es la clave. Y termino. ¿Conocéis esta serie? Hace mucho tiempo la daban. De Bola de Dragón. Dragon Ball Z. Algunos os pilla lejos, lo sé. Voy a explicaros rápido de qué iba. En esta serie iba de un guerrero muy bueno llamado Goku. Tiene superpoderes. Y ese bueno, era un extraterrestre, la verdad, pero tenía apariencia de hombre. Y tiene un corazón noble, bueno. Y él se propone defender a la Tierra de los ataques enemigos. Se enamora de los seres humanos. Así que viene un archienemigo superpoderoso, el más malo de todos, uno verdecito con unas antenitas, lo habréis visto, es el señor Piccolo. Y entonces viene a luchar contra él. Pero es malo este hombre, es malo, tiene el corazón más malvado que tiene en toda la serie. Y entonces pelean, ninguno gana, bueno, gana Goku, pero no lo mata. Y entonces, de repente, cuando están entrenándose para una segunda pelea y ver quién es el ganador, aparece un enemigo más poderoso todavía. Y llega a la Tierra. Y entonces, Goku habla con Piccolo y le dice, mira, vamos a postergar nuestra batalla. Hagamos las paces por un momento, unámonos contra este que es más fuerte que nosotros. Piccolo le dice, vale, pero que te tengo entre ojos. Vale. Van a la batalla. Y este tío, el otro es súper grande, es fuerte, tal. Van perdiendo. Le mete una paliza a Piccolo y a Goku. Pero entonces Goku en el último momento le dice, Piccolo, escúchame, haz lo que yo te voy a decir. Esta es nuestra última esperanza. Dice, vale. Entonces Goku se lanza por detrás del malo y lo coge por detrás. ¿Recordáis esa escena, los que habéis visto? Lo coge por detrás y lo deja inmóvil y le dice a Piccolo, ¡ahora! Y entonces Piccolo concentra toda la energía de un poder y ¡pua! Se la lanza. Y ese rayo ¡pum! Atraviesa al malo. Pero atraviesa también a Goku. Y caen los dos muertos. Y Goku le dice, antes de morir ahí, dice, te encargo a mi hijo. Es lo único que te pido. Y muere. Y ese malvado corazón de ese hombre, a partir de ese momento, cambia. Y ese malvado que quería vengarse, coge al hijo y lo apadrina y lo entrena. Y pasan 3, 4 años, no me acuerdo. Y llegan otros extraterrestres más fuertes. Goku no está muerto, así que le toca a Piccolo hacer pecho. Va a la batalla. Y obviamente van perdiendo, fatal. Y llega el malo, carga un poder y ¡jua! Se lo lanza al hijo de Goku, al pequeñito, y está así, apabullado, no se puede mover. Y entonces es la escena más hermosa que he visto en mi infancia. Viene el malo, el Piccolo, sale corriendo en cámara lenta y se mete en medio entre el poder y Gohan, el hijo de Goku. Y lo recibe en el pecho. ¡Puh! Y todos se quedan. Y cae muerto, hermano. El malo. ¿A dónde voy? Solamente, hermanos, cuando nosotros podamos contemplar el sacrificio de Cristo por nosotros, vamos a poder ser capaces de sacrificarnos por otros. Ese es el único remedio. Vamos a poder poner el pecho, como lo hizo ese malvado hombre, que luego su corazón cambió. Porque alguien le amó a tal punto que se sacrificó por él. Esa es la clave, iglesia. Necesitamos el Evangelio. Cristo Jesús muriendo en nuestro lugar, para nosotros ahora morir por otros. Vamos a dejarlo aquí. Amén.